Bienvenidos a la cuarta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el diseño. Y ya se dieron cuenta que estamos estrenando temporada. Sí, ya iniciamos la cuarta temporada de Unidos por el Diseño. Otra vez, gracias por seguirnos acompañando. Gracias a quienes se están sumando, uniéndose a este podcast y a este caleidoscopio de temas que ustedes saben que Diseño UNE tiene y que siempre buscamos a los mejores referentes, personas que también no solo desarrollen un tema con nosotros, sino que también le sumen a ustedes conocimiento, experiencia, pasión. Y precisamente de eso se trata el tema de hoy. Primero, estamos estrenando Inspirador, aunque lo conocemos hace años. Es la primera vez que lo compartimos aquí en el podcast, así que bienvenido, Henry Hernández, ¿cómo está? Hola Verónica, bien, gracias. Gracias por la invitación. Mucho gusto. Un placer estar aquí con usted. No, el placer es nuestro, de verdad, un gusto tenerlo por acá y gracias por aceptar la invitación. Bueno, Yo un les placer. cuento gracias, de qué vamos a conversar ahora. El tema de hoy es sobre las empresas familiares, pros y contras. Pero para que se den una idea del enorme perfil y trayectoria académico profesional de Henry, que es un profesional bastante ecléctico, les voy a contar por acá. Él es licenciado en Administración de Empresas, graduado de la Universidad de El Salvador. Cuenta con una maestría en Creación y Dirección de Empresas y una maestría en Marketing y Publicidad Digital de Yahoo. Ambas con la Universidad de Nebrija en Madrid, España. Actualmente es director general de la empresa Educado, que funciona como representación institucional para otras áreas académicas, para otras instituciones de formación en diferentes países, con una búsqueda también de excelencia académica entre los países que él apoya y representa para que las personas crezcan en su formación. Están España, Australia, Nueva Zelanda, Malta, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Por otro lado, también es director general de Brand2B, que es una agencia de marketing que maneja cuentas corporativas para el desarrollo de estrategias digitales, redes sociales, sitios web e imagen corporativa. Y también es catedrático de maestría y docente director de procesos de graduación de la Universidad de El Salvador y Universidad Gerardo Barrios de El Salvador, además de ser gerente administrativo de la empresa del Centro de Servicios Duramil, que es representante de marcas
y donde brinda mantenimiento preventivo a vehículos livianos y de transporte. Les dije que era ecléctico. Cuando nos conocimos, él era el jefe de proyectos del Centro Emprendedor, es decir, de la Escuela Superior de Economía y Negocios. Una persona que les digo proactiva, con mucha visión, con una gran claridad de explicación, ya lo van a escuchar, y que siempre está visualizando nuevas oportunidades de negocio. Así podría yo describirles a Henry. Así que Henry, otra vez, bienvenido a Unidos por el Diseño. Sí, Verónica, bonito escuchar todo el recorrido profesional que uno pueda alcanzar y lo que puede venir en el futuro. Así es que sí, vamos a hablar de un tema más que interesante, es importante para las empresas familiares. Muchas personas desconocen algunos conceptos y creo que podemos contribuir a conocer más cómo manejar el tema de las empresas familiares. Así que encantado de estar con usted nuevamente y estoy a su disposición para todas las preguntas que tenga. Súper, muchas gracias. Pues creo que la primera pregunta es precisamente cómo llegó al rubro de este negocio como asesor. Bueno, ya usted nos va a decir específicamente cómo, pero cómo llegó al negocio de las empresas familiares. Bien, para empezar, yo vengo de una empresa familiar. Mi padre fundó una empresa que es esta que usted mencionó, Centro de Servicio Duramil, que es una empresa de mantenimiento de vehículos en la ciudad de San Vicente. Como cualquier emprendedor, quienes inician un negocio lo inician por sí solos. Luego se van sumando miembros familiares. Usualmente los hijos se suman, la esposa o el esposo, depende si es el hombre o la mujer, quienes empiezan el emprendimiento. Las empresas se convierten en empresas familiares en el momento que más de un miembro familiar conforman parte de la empresa. Y hay un concepto interesante que se llama la gobernanza. Gobernar una empresa tiene que ver con gestionar la empresa y ser propietario del patrimonio de la empresa. Entonces, yo desde los 5 años estoy vinculado a una empresa familiar que comienza como persona natural. Normalmente, pues uno cuando empieza un emprendimiento va a la más fácil y es, digamos, hacer una empresa como persona natural. Y allí por el 2009, mi padre sale de la empresa para dedicarse a otras actividades laborales y se convirtió en sociedad, en donde yo tengo 3 hermanos y se creó una sociedad. Pasamos de una empresa de persona natural a una sociedad en donde por primera vez mi padre nos incluye dentro de la escritura de constitución o nos otorga, mejor dicho, dentro de la escritura de constitución, acciones que yo no he dado dinero, no he dado ninguna inversión. Solo por ser hijo, mi papá me cedió un 5% de acciones, al igual que mis hermanos. Cada uno de mis hermanos y yo tenemos 5% de las acciones de la empresa. Él decidió darle otro porcentaje a mi mamá de las acciones y él tiene el 50+1% de las acciones como socio mayoritario. Entonces, la empresa actualmente tiene 38 años de que se fundó y es una empresa en donde están todos mis hermanos, papá, mamá, y estamos los 4 hijos como accionistas y eso es parte de la propiedad, ser propietario, aunque sea un porcentaje del todo el complejo de la empresa y al mismo tiempo tenemos un puesto de trabajo. Y eso es importante también verlo, porque uno puede pensar, ¿familiar es mía o de quién es? Es mía si yo tengo alguna propiedad, como es este caso, ¿verdad? Tengo un 5% que soy dueño, pero yo no he aportado a nada. Simplemente por ser hijo, los papás muchas veces heredan o transmiten o endosan, en este caso, unas acciones. Pueden ser inmuebles, pueden ser bienes, pero en este caso, pues se ha convertido en una empresa familiar mucho más formal porque hay un documento donde establece las reglas que rigen el cómo se va a trabajar. Pero ese es un documento legal.
pero hace falta otro documento, que vamos a hablar más adelante, que es el protocolo familiar, que es un documento donde se reúnen todas las reglas de familia, no de la empresa. Y no necesariamente es legal, es personal, es más moral. Entonces es donde Ok. ponemos de acuerdo todas las reglas y cómo vamos a operar como familia. Y eso es lo que casi ninguna empresa en El Salvador tiene. Entonces, si podemos decir de que de los 5 años vengo de una empresa familiar, sé lo que padece una empresa familiar, sé los dolores, sé las ventajas y desventajas que tiene, pero posteriormente me gustó el tema en lo académico y yo me formé en una maestría y una materia que yo vi en España era la gestión de empresas familiares. Y como estaba relacionado con la empresa, rapidito pensé yo que esto puede funcionar. He estudiado, me he Ok. formado en este tema, me he especializado tanto en República Dominicana, en Colombia y he trabajado en El Salvador con diferentes empresas de todo nivel. Actualmente incluso pues estoy asesorando varias empresas. Ahorita pues unas 4 empresas estoy asesorando y eso es lo que me permite pues estar en contacto el día a día sobre este tema que por un lado puede parecer un problema que puede suscitarse en cualquier momento como una enfermedad y que las empresas lo viven constantemente. Sí, es que aparentemente decir empresa familiar sonaría Sonaría. fácil, pero realmente no lo es. Y hacia esa pregunta quiero dirigirme. O sea, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de tener una empresa familiar o en su En su caso, caso, pues de haber aceptado las acciones que su papá le cedió? Porque usted pudo haberse negado y haber dicho, no, no quiero ser parte de esto, pero cuéntenos cuáles son las ventajas y desventajas de las empresas familiares. bien, excelente pregunta. Creo que aquí no hay que perder de vista que en una empresa familiar no solamente se gestiona negocios con una empresa tal cual, sino que también se gestionan emociones, se gestionan relaciones y esas relaciones están propiamente en la familia. Digamos, nosotros como especialistas en empresa familiar conocemos la teoría que hay 3 círculos dentro de una empresa familiar, donde por un lado está un círculo que es la empresa, otro círculo que es la familia y otro círculo que es el patrimonio. Esos 3 círculos en una empresa familiar, digamos que se entrelazan. ¿Sí? Yo puedo, por ejemplo, pertenecer a una empresa familiar, pero no estoy en la gestión de la empresa. Estoy únicamente, en este caso, como accionista, pero no tengo ningún cargo en la empresa. O no, tampoco yo no tengo ninguna propiedad, pero soy familiar. Entonces estoy en el círculo únicamente familiar, pero no trabajo en empresa ni tampoco tengo acciones. O puedo pertenecer a la familia, tengo un puesto de trabajo y al mismo tiempo tengo acciones. Entonces gestiono o estoy en la gestión de los 3 círculos. ¿Qué ventaja tiene? Que nosotros como miembros familiares podemos cuidarnos. Es decir, ¿con quién mejor hacer negocio que con un familiar? Entre comillas, ¿con quién mejor? No siempre. Pero ahí viene, entre comillas, cuando las cosas salen bien, cuando hay buena comunicación, cuando no hay ningún problema, no hay un pasado que tenga un resentimiento. El problema no solamente es la comunicación, sino la gestión de las relaciones. Y muchos pueden pensar, ¿por qué las empresas quiebran? Y yo le puedo decir con toda propiedad, quiebran por problemas familiares. El 70% de las empresas que han quebrado aquí en El Salvador han sido por problemas familiares. No quiebran porque no tienen dinero, porque no tienen clientes, quiebran porque tienen problemas familiares. Uno de los tantos problemas que se pueden dar. O ahí vienen las desventajas. Viene el fundador, Ajá. comienza su negocio, le dedica tanto tiempo a su negocio, hace crecer la empresa, pero sacrifica el tiempo para dedicárselo a la empresa y no a la familia. Y le pasará a muchos.
Mis padres, por ejemplo, no tuvieron, o yo no tuve un padre que me fue a traer al colegio, que me fue a dejar, que me llevaba a diferentes lugares porque él estaba trabajando. Y ahí viene que cuando ya están viejitos o señores, disfrutan a los nietos, porque en vida, en jóvenes, no pudieron disfrutar a sus hijos. Por eso es que el apego con los nietos, porque están retrocediendo a cómo pudieron haber tenido una vida dedicándole tiempo a sus propios hijos. Entonces, ¿qué pasa? Pueden existir resentimientos, pueden existir, eh, hay quienes pues carecieron de amor, y eso es muy importante en una relación. ¿Qué pasa cuando el fundador fallece, por ejemplo? No hay un testamento. Dice un dicho de que si muere el empresario, muere la empresa. Hay otro dicho que Ujú. dice, el primero, el que la funda, el segundo la hereda, que sería el hijo, y el nieto, que es el que la termina en la tercera generación heredando, es el que la quiebra. ¿Por qué pasa eso? Los padres son los responsables de fomentar en sus hijos el amor, por un lado, a la familia, pero también a la empresa, hacerlo partícipe del negocio. ¿Qué es lo que pasa? Que estaban ocupados del día a día y pues los empresarios son los que hacen que el negocio crezca y en algunos casos no incluyen a sus hijos, no fomentan el amor a lo que en conjunto como familia se ha construido. Ahí está que muchos hijos dicen, la empresa es mi papá, la empresa es mi mamá, no es mi empresa, porque yo no me Ujú, sí. identifico con la empresa. Y es porque los padres tuvieron la culpa de no inculcar valores empresariales para poder también ser parte de la empresa. Ya no le llamemos patrimonio, ¿de acuerdo? Porque Ajá. patrimonio es ser parte. Hay otro concepto bonito que es la dueñez. ¿Qué es la dueñez? Ser dueño de algo. Yo no me siento dueño de la empresa de mi papá. Soy accionista, mas no soy el dueño. Una parte, Ujú. tal vez sí, pero hace 12 años, 15 años atrás, yo no tenía nada. No tenía un papel que dijera que yo soy parte dueño. Ahora sí. Entonces, en vida, los Pero padres, fíjese sí, que eso que nos está comentando, la verdad es bien común. Yo lo he visto a través de diferentes clientes o personas que he conocido, expresarse justamente así, como desde la obligación de haber tenido que hacerse cargo de, o personas que cabal siempre dicen es la empresa de mi papá, completamente desvinculados, ajenos a, a la pasión de los padres o de las madres. exacto. Y aquí viene que los papás creo que no lo hacen de manera consciente. Es inconsciente. No es que lo hagan con mal propósito. Tomen en cuenta que muchos empresarios ahora, o empresas, ya están cumpliendo 40 años, 40 y pico de años. Y esto tiene una razón, porque al final de los años 70, cuando comienza la guerra civil en El Salvador, muchas personas emigran a Estados Unidos, a otros países, y otros se quedan aquí a trabajar. Pero con el cierre de calles, bueno, explotan puentes, las fuentes de empleo se limitan y muchos se hacen su autoempleo, panadería, venta de algo, que en aquel entonces, hace 40 años, eran emprendimientos. 40 años después, son empresas grandes. ¿Y qué pasa? Muchas crecieron y se mantuvieron. ¿Cuántas empresas uno ve en los años 80 que eran grandes? Uno iba al centro de San Salvador, hay muchísimos ejemplos de empresas familiares que ahora uno las recuerda y es cierto, existieron. Pero así como estas empresas, y puedo hablar de muchas, Tapachulteca, Vigit, Softwatch, Kismet, eh, Rolling in New York y muchas otras que las reconocimos en el centro porque eran grandes empresas, ya no existen, ya no están. Ujú, Empresas sí. actuales están quebrando, una por la pandemia, pero también la pandemia puso en evidencia las carencias familiares, en no tener una estructura organizacional, en no estar preparado
para el futuro. Muchos fundadores también lo que hacen es que no ceden el poder. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero hay otro Sí, tema importante. justo ayer conversaba con una persona que tiene también mucho conocimiento y experiencia en el mundo de las finanzas y administrativos como usted, y justo hablábamos de cómo encajar generacionalmente, porque la generación del silencio, que ya son personas que andan por los 70, 80 años, quieren tener el control de todo, porque solo ellos saben y solo ellos pueden. Generaciones más jóvenes quieren implementar ideas, hacer las cosas más ágiles. Y los más jovencitos quieren tener libertad de acción. No siempre con, pues, ya el conocimiento y la experiencia, pero sí con una visión más tecnológica. Entonces, fue bien interesante lo que esta persona me compartía, porque ella trabajó en una institución financiera y me decía, es complejo porque la formación que traen las nuevas generaciones es de un crecimiento rápido. Ellos quieren crecer rápido, quieren reconocimientos rápidos, quieren hacer que todo funcione rápido, pero hay protocolos, me decía, y no siempre se quieren tomar la paciencia o pagar el derecho de piso o aprender de verdad toda una filosofía de trabajo y, como usted lo acaba de decir, una cultura laboral, y entonces lo vuelve todavía más complejo. Sí, definitivamente el rol de las empresas familiares, sobre todo los fundadores, es clave para que se mantengan en el tiempo. ¿Y cómo se pueden mantener en el tiempo? Una de las ventajas, si hablamos de ventaja, es pensar en el sucesor. Pensar en el sucesor es preparar la segunda y tercera generación. Muchas empresas actualmente estarán preparadas con la segunda generación, es decir, ya hay un sucesor, o al menos estará un hijo al frente del negocio. Ya se garantiza por lo menos la segunda sucesión o la segunda generación. Pero la tercera, muy pocos, muy pocos. Y estadísticamente está claro de que de 100 empresas que actualmente existen, solamente hay una estadística del 4 a 5% que probablemente llegue a la tercera generación. Y eso es para asustar a cualquiera. ¿Qué tiene que hacer las empresas? Preparar al sucesor. Y eso es, hay un ejemplo bien bonito con la reina Isabel, que acaba de morir el año pasado. Y la reina Isabel, pues longeva, pasó más de 60 y 70 años como reina. Probablemente su hijo Carlos, que estaba pendiente de heredar el trono, pues ya tiene también 70 y pico de años. Estaban pensando los especialistas de que probablemente no iba a llegar a ser rey, porque también, pues por su edad, por su estado de salud, pues posiblemente hasta podía fallecer antes que la reina. Y eso es lo que sucede con muchas empresas. Estamos esperando que la posta, o digamos el emblema de transmisión del poder, pase del fundador al sucesor. Pero no pasa así hasta que el fundador fallece, como lo que acaba de pasar en Inglaterra. Fallece la reina, automáticamente se proclama rey. No así en España. El rey Juan Carlos abdica y automáticamente pues el hijo toma las riendas en vida. No ha muerto el rey. Ahí está. Y el rey Felipe hace muchos años que es el rey de España. Perdón. Entonces, aquí en El Salvador, muchas empresas estarán pasando por una situación similar, como la Inglaterra, como como el rey Juan Carlos. Están esperando el poder. Los fundadores muchas veces tienen el temor de cómo se va a gestionar la empresa, cómo se va a llevar la empresa en el futuro. Y ahí en de que muchos fracasan
por no preparar el sucesor o, peor aún, no tener un sucesor adecuado. Usted puede tener un sucesor, probablemente este sucesor no sea el adecuado y lo que hace es, bueno, vender la empresa o la quiebra más rápido. Entonces, lo que hacen las empresas familiares es preparar al sucesor con tiempo. Hay un proceso de preparación que inclusive se lleva años. Yo he trabajado con empresas que no tienen sucesor. La vez pasada platiqué con esos clientes fundadores, bueno, tercera generación ahora, no tienen otro sucesor. Una empresa de 60 años, reconocida en el país. Wow. Difícil que puedan darle seguimiento una cuarta generación porque no quieren. Los hijos de cada uno de ellos están fuera del país. Y los únicos que están son familiares, pero no en primer grado de Ujú. consanguinidad. No hay un vínculo, no hay un Aquí interés. me gustaría hacer otro paréntesis, y que es precisamente sobre cómo manejar la expectativa exagerada de los padres sobre sus hijos. Y le voy a poner un ejemplo de alguien que ambos conocemos en una de las redes sociales, una reconocida mujer de negocios, con obviamente sus intereses hacia el mundo financiero exclusivamente. Un día escribió que su hija, adolescente, estaba con intereses. Intereses. Un adolescente no puede decir todavía qué se va a dedicar más adelante. Intereses artísticos. La señora estaba casi en shock. O sea, era un post que de verdad yo no le comenté por respeto, pero me sentí ofendida por ser parte del gremio creativo, por la manera en la que ella se expresó de que cómo era posible que su hija se quisiera dedicar al arte. Que no. Uy. Vuelvo y repito. Adolescente. Están en la edad de explorar. Pero ahora, si lo trasladamos al mundo de los adultos, y tal como usted nos lo acaba de ejemplificar, personas que ya tienen su vida hecha en otro país y que también son felices con una vida hecha fuera, ¿cómo los padres, y usted que es padre de familia, cómo deberían manejarlo? Porque aquí entramos también al tema de una inteligencia emocional para también dejar ser a cada persona y entender que el hecho de la consanguinidad no obliga. Creo que esto es un tema muy difícil para los padres y los hijos, exactamente como usted lo dice con este ejemplo. Nosotros como padres somos los responsables de guiar, motivar e incentivar a los hijos sobre lo bueno. Hay quienes traen dotes artísticos o, por ejemplo, hay quienes se van por una vocación social o traen para ser médico y nada que ver con la empresa. Entonces se vuelve más complejo cuando los hijos no necesariamente no tienen interés, sino que tienen otros intereses personales, porque es la empresa de mis padres o la empresa de mi familia. Hay una anécdota de una persona, un papá, en donde el hijo lo obligó a estudiar tema de negocios y lo obligó porque si no estudias esto, pues no te pago la carrera. Entonces vino el hijo, terminó la carrera, sacó el título, se graduó. Vaya papá, aquí tiene el título, ahorita voy a ir a estudiar lo que a mí me gusta. Y esa pequeña anécdota da una reflexión a cada uno de los padres. Nosotros podemos motivar a los hijos a que se encaucen algo relacionado con el negocio, que son los herederos o sucesores naturales, pero no podemos obligar a los hijos a actuar a semejanza o que les guste lo que a los empresarios les gustaron cuando comenzaron el negocio. Probablemente sea el giro,
o sea un negocio que no tiene nada, que no me siento identificado. ¿Qué pasa también cuando las empresas tienen ese problema? Pues entonces hagamos otra empresa relacionada a lo que a ti te gusta, hijo. Y ahí pues invirtamos. Hay una empresa a la cual yo asesoro, no puedo mencionar nombres por ética, pero hay un hijo que dice, bueno, a mí me gusta la parte educativa. La empresa está en el sector farmacéutico, pero este hijo Ujú. tiene una vocación académica y dijo, no, yo quiero montar un kinder. Nada que ver. Entonces montó el kinder con mediano apoyo de la familia, pero cuando vieron que tenía potencial, ahora la empresa de la familia es accionista de este nuevo kinder y ahora se está convirtiendo en colegio. Entonces, este es otro ejemplo de cómo también las empresas familiares, los fundadores, tienen que ver con otra óptica, esos dones o esos intereses que puedan tener los hijos. No necesariamente pues frustrar sus propios intereses obligándolos a estar en una empresa que no necesariamente les interesa o les gusta. Y ahí que Ujú. muchos sucesores se sienten frustrados porque están haciendo algo por obligación, se sienten también que no han crecido profesionalmente o económicamente, como puede ser en muchos casos. Si yo trabajo para la empresa familiar, probablemente mi sueldo es, tengo otra expectativa salarial y para ganar lo que yo puedo ganar no lo voy a lograr en la empresa familiar. Tengo que buscar fuera para ganar más. Mientras eso pasa, eh, otros toman las riendas. Y ahí donde vienen más problemas que se pueden encontrar en las empresas familiares, en donde hay hermanos, o en este caso, otros sucesores interesados, incapaces. O, por lo contrario, que son más capaces y que pueden llevar las empresas a otro nivel. Wow, la verdad es que es un caleidoscopio de situaciones, tanto favorables como retadoras. Exacto. Es Y un en su caso, Henry, ahora sí me voy a ir a su ejemplo. Usted que tiene 4 o 5 empresas y un único hijo, ¿cuál va a ser su decisión? ¿Esperaría que él fuera su sucesor? ¿O usted que tiene ahora una visión más amplia porque ha vivido de cerca todo este tipo de situaciones y también cuenta con una formación académica especializada, dejaría eh, personas encargadas de las empresas? O sea, ¿cómo lo piensa manejar? bien, buena pregunta, fíjese, Verónica, me gusta porque yo ya lo estoy aplicando como, en la como práctica. dirían, ya lo puse entre la espada y la pared. No, fíjese que creo que uno moldea a sus hijos hasta cierta edad. Y digo hasta cierta edad porque ya después ya no son de uno los hijos se tienen que ir de la casa. Aquí hay un problema serio, y esto se lo digo a los que están escuchando, que viven con sus padres. Y eso es un problema, digo, problema, pero también ya se convierte en una costumbre. Cuando nosotros vivimos con los padres, es lógico pensar cómo me voy a separar de mis padres. Aquí en El Salvador es nuestra cultura vivir con los papás. Y es raro o es poco pensar que alejarme de mi familia pues sería una opción. Sin embargo, especialistas hablan que es lo mejor. Hay un síndrome, no hay un síndrome, hay una condición, mejor dicho, que es el nido vacío, que es cuando los Ajá. hijos se van de la casa y en donde los padres vuelven otra vez a la época de ser novios. Entonces, bueno, ya te di la formación, ya te di hogar, ya te di todo lo que te puedo enseñar, ahora pues vuela por tu propia cuenta. ¿Qué pasa? Muchos hijos se quedan en la casa acomodados en algunos casos, otros por temas de apoyo familiar y otros porque no se les ha dado la oportunidad de irse. En cualquiera de esos casos, uno tiene que motivar a los hijos a volar por su propia cuenta. En el caso de las empresas familiares y en mi caso en particular, yo tengo un hijo apenas de 9 años, en donde desde pequeño le estoy enseñando ciertos valores y valores que cada uno de nosotros como padres, los que son papás, debe de enseñar a sus hijos.
cualquier cosa que sea de vida. Pero algo indispensable que uno tiene que enseñarle a sus hijos es un oficio. ¿Qué es un oficio? Tradicionalmente un oficio puede ser un sastre, un panadero, un carpintero, algo que les permita valerse para su vida. Eso es sumamente importante, porque va a haber un Ujú. momento que yo no voy a estar y mi hijo tiene que sobrevivir con lo que yo le enseñé. Yo le tengo que inculcar a que él tenga que valerse por sí solo. En mi caso, yo a mi hijo le estoy enseñando a vender, ser un buen vendedor. ¿Vender qué? Servicios, productos, relaciones, él como persona. Y es Ujú. algo que a mí me apasiona, las ventas, pero no una venta, hay un tabú el tema de ventas, pero la venta profesional, la venta que también uno crea relaciones a largo plazo. Y eso pues le permite a uno también relacionarse, hacer networking. Y creo que eso es lo que yo le estoy inculcando a mi hijo. Que esté relacionado al negocio, sí, está relacionado a las empresas. Yo tengo un par de empresas que están relacionadas con lo que en este caso le estoy inculcando a mi hijo. Pero, por ejemplo, tiene otras pasiones, tendrá otros intereses que yo no comparto. Por ejemplo, el fútbol. A mí me gusta el fútbol, pero verlo, pero no lo practico. Cosa rara porque veo mi entorno todo juega fútbol, pero yo no juego, pero no porque no me Ah, guste. Yo siempre he pensado que me tengo que cuidar porque yo con un pie quebrado no puedo estar un mes o 2 meses sí. convaleciente. Entonces mejor Sí. o hago ejercicio o un deporte que no tenga contacto porque tengo temor a tener una situación de salud. Y eso es lo que pasa en Bueno, las pero empresas. válido. Ujú. Sí, y en caso de mi hijo, ahorita pues va a academia de fútbol, todo el tiempo habla de fútbol, etcétera, etcétera. Es un gusto, una preferencia que él tiene que yo lo acompaño y le apoyo como papá. Pero no estoy seguro, no lo sé, no lo veo, pero quién quita si él se hace profesional en el tema de fútbol. ¿Qué hago yo como padre? Ahí donde viene, que muchas veces viene nuestros propios intereses y los intereses de los hijos. ¿Qué hago? ¿Le apoyo sus propios intereses o lo motivo a que siga los intereses de uno? Y ahí donde viene también un problema. Los papás obligan a hacer las cosas. A los hijos hay que motivarlos, hay que inculcarles, hay que incentivarlos, más no obligarlos a que estén en una empresa familiar. Y eso es lo que permite que las empresas se mantengan en el tiempo. Cuando un hijo se siente parte de, ¿cómo no va a seguir el legado del papá o de la mamá? Porque aquí no solamente es una empresa, es un legado. Tomen en cuenta que los que están escuchando, las empresas familiares han hecho que una familia crezca. De ahí se han alimentado de la empresa, de ahí han estudiado, de ahí han sacado las casas o el vehículo. Por lo tanto, pues podemos decir esa vaquita, como analógicamente hablando como empresa, pues hay que seguir alimentando para que siga produciendo para las próximas generaciones. Aquí en El Salvador, hablar de empresas de 100 años son contados con los dedos de la mano, pero ya existen empresas que tienen 1500 años. No aquí, ¿verdad? Pero es impresionante ya ver que van por la generación número 22, 23. Y uno dice, ¿qué han hecho? Bueno, han hecho políticas, se han mejorado las relaciones, han puesto por Ujú. escrito, bajo un documento moral personal, en donde se ponen las reglas del juego familiar. Como por ejemplo, hay un tabú también, Verónica, no sé, usted también si la viste, es normal. Por ejemplo, yo como hijo puedo pertenecer a una familia, mis hijos también, y mi cónyuge puede entrar o no a la empresa familiar. Es una gran Ah, interrogante. buen punto. Ajá, buen Y punto. Ujú. ese es un punto de discordia y que eso probablemente dañe muchas relaciones, pero todo se queda por escrito. Y muchas empresas, yo que he participado en procesos de protocolo familiar, es una de las cláusulas de mayor discusión. Cuando el hijo que está soltero más el hijo que está casado y tiene 2 hijos, se establece esa condición y en común acuerdo todos establecen cómo se va a manejar ese tema. La gran mayoría
porque si han habido casos excepcionales, dice no. Familiares en primer grado de consanguinidad, sí, entran dentro de la empresa, mas no familiares en segundo grado de consanguinidad y afinidad. O sea que tíos, Ok. primos, amigos o esposa o esposo quedan fuera, cuñados quedan fuera. ¿Por qué? Yo ya he tenido experiencia, Verónica, le cuento, ya he despedido Ajá. una prima, he despedido una cuñada y me ha tocado también despedir a un tío. ¿Y qué se pierde? Sí, se pierde un empleado, pero también se pierde un tío, se perdió una prima y se perdió una cuñada. Ese es el problema Pues de las sí, es que empresas eso es lo familiares. complicado, porque pues también en todo lo que usted nos ha compartido hasta el momento, pues también podemos entrever el vínculo emocional tan fuerte y la gente no va a hacer una distinción eminentemente profesional. O sea, tú como mi familiar ahora estás vetado porque me despediste o porque me dijiste algo que no me gustó. Y para mí trabajar con la familia es muchísimo más complicado que en Sí. una empresa no familiar. El problema de esto, Verónica, que el 90% de las empresas aquí en El Salvador son empresas familiares. Híjole. Entonces, son escasas las Ajá. empresas no familiares. Son escasas. Entonces, es muy probable que muchos trabajen o van a trabajar en una empresa familiar y donde uno puede ver, en algunos casos es más fácil palpar o evidenciar problemas, en otros no tanto, pero en unas empresas, entre más pequeñas son, más problemas se ven. Y luego, pues, el que está ahí puede ver o percibir los problemas cuando hay dualidad de mando, cuando existe, por ejemplo, bueno, yo quiero trabajar mejor con el señor y no con la señora, porque la señora agrede, grita, se cree no solo se cree la dueña porque lo es, sino que agrede verbalmente a los empleados. Yo conocí muchas empresas y ya tienen los días contados porque vienen de la vieja escuela, lo que usted hablaba de la generación, Ujú. personas empíricas que han crecido con sus negocios y que creen que a estas alturas los negocios se manejan como hace 20, 30 años. Como también en cualquier empresa se gestiona recurso humano o el talento humano y se gestionan las emociones, porque usted no le puede gritar a un empleado. Imagínese en una empresa familiar, tuve un caso de que la fundadora es de la vieja escuela, una señora excelente empresaria, pero tiene una política de cuidar a las personas en cuanto a la vestimenta. Ella viene de trabajar en donde las personas se uniformaban y que la falda 3/4 bajo la rodilla. Cuando ella ve algo que no va acorde a su pensamiento moral de cómo se debe vestir una mujer, si es una mujer de minifalda, para ella es un choque cultural ver eso a estas alturas. Entonces hubo una ocasión que ella le dijo, le recriminó a la colaboradora, por favorcito, así no me viene. La forma en cómo le dijo dañó emocionalmente. Pensó que la chica estaba cometiendo un delito. Y eso ahora las leyes también se toman como acoso laboral y puede ir perfectamente una persona a poner una demanda. Entonces, hasta en eso hay que cuidarse. Por eso es importante que las nuevas generaciones tomen rienda porque estarán más conscientes del ambiente actual, de cómo se percibe ahora que hace 20, 30 años, pues fue otra época. Y ahí es donde que podemos pensar nosotros que las empresas familiares tienen bastantes desventajas, pero tienen muchas ventajas, muchísimas. Una de ellas, por ejemplo, es que se fomentan valores culturales y familiares, que normalmente pues uno también puede ver en muchas empresas prestigiosas, que hasta la fecha tiene muchísimos años, que uno quisiera ser parte de esa empresa, porque uno ve el éxito y uno quiere ser parte de ese éxito, pero son pocas las que son Ujú. así, porque han logrado mantener una estabilidad de los tres círculos, familia, empresa, patrimonio, ¿sí? Y ahí, para todos, es esa difícil balance que debemos de cumplir.
y los fundadores son los principales responsables de ellos. Los hijos no son los responsables. Yo soy responsable de mi empresa, mas no soy responsable de la empresa de mi familia. Mis padres como fundadores tienen que establecer valores, políticas, comunicación, etcétera. Y ellos deberán de establecer esa relación con sus sucesores. Gracias a Dios, en la empresa de mi familia ya está garantizada la segunda sucesión. Tengo a mis hermanas, excelente. Mis hermanas están al frente de la empresa y es más, la han hecho crecer más. Entonces, pero la tercera generación todavía no hay. Sí hay, pero está muy joven. Entonces, esa es responsabilidad ya de la segunda generación, preparar a la tercera. Pero no pensemos ni siquiera en la cuarta no existe. Y así están muchas empresas actualmente. Sí tienen garantizada la segunda generación, mas no la tercera. Y ya no pensemos en la cuarta, Verónica. Fíjese que usted ha tocado un punto neurálgico con el tema de, lo voy a decir así, de la improvisación. Años atrás, quizá, y de igual me voy a atrever a decirlo de una manera que va a sonar aparentemente fácil, pero no. O sea, quizás años atrás era más fácil poder anticipar las situaciones de riesgo y llevar la marcha por sí sola en cuestión de actividades, de gestiones, pero en este momento, con cambios legales, con la incorporación de la inteligencia artificial, bueno, puedo citar muchas situaciones que vivimos en el momento, intentar actuar por intuición, o sea, una empresa no se lleva por intuición. Y el dejar procesos escritos, validados, sí importa mucho. Ya sea que haya un sucesor dentro de la familia o que se contrate a otra persona para mantener la empresa. ¿Qué pasa cuando los fundadores, Henry, no tienen esa visión? Bien, yo creería, Verónica, que es de lo más común. Muchas empresas están en el día a día, trabajando en lo que son buenas. Muy pocas planifican el futuro. Tal vez planificamos para un año. Para 5 o para 10 años, difícilmente. Inclusive como personas, difícilmente nosotros como personas planificamos para tan largo plazo. Pero al hacer un análisis, digamos, estratégico hacia dónde nosotros vamos como empresa, las que tienen aquella visión, por ejemplo, de cómo se ven de aquí a 5 o 10 años, que puede parecer teórico, se preparan para eso. Se preparan en tomar también las mejores decisiones de inversión, de preparación. Hay quienes, por ejemplo, yo trabajo con empresas que están muy bien organizadas, que inclusive yo ayer estuve en una junta directiva de un grupo empresarial del cual soy parte de la junta directiva, me invitaron a ser parte de la junta directiva, ya tengo 3 años de estar con ellos, y el día de ayer se firmó la escritura de constitución de una cuarta empresa. ¿Y eso qué quiere decir en términos estratégicos? La empresa en este caso está creciendo, está viendo de cara al futuro, ir en crecimiento, y lo que hacen muchas empresas ya no solamente crecer en un rubro, sino que se diversifican en otros rubros y se convierten en grupos empresariales con rubros diferentes. Entonces, con una estructura organizacional importante. ¿Qué pasa con eso que usted ha dicho? Muchas empresas para la pandemia quebraron fácilmente porque no estaban preparadas. Había una empresa muy exitosa, no voy a mencionar nombre porque no se trata tampoco de hablar mal de las empresas, pero una empresa muy reconocida aquí en el país, cuya persona emprendedora
probablemente creo que anda rondando los 40 años. Cualquiera, uno miraba una empresa con diferentes sucursales, había crecido increíblemente, pero era ella sola, esta señora. Era sola la que tomaba Ujú. decisiones, era sola la que tomaba las acciones y no se preocupó en generar un equipo gerencial o una estructura organizacional que le permitiera tomar decisiones, digamos, de manera conjunta con otras personas con otras habilidades. Se enfermó la señora antes de la pandemia, comenzó a caer en problemas la empresa, problemas de todo tipo y los más que duelen son los financieros. La empresa comenzó a tener dificultades antes de pandemia, vino la pandemia y fue el estocón que le dio final o el tiro de gracia. La empresa ya vendió todos los inmuebles, prácticamente se han quedado con deuda. La dueña sigue viva, creo que sobrevivió ante un problema de salud ocasionado, por un lado, por el estrés que obliga a estar al frente de una empresa Sí. y hacer, digamos, que un negocio creciera pero hasta el límite de que el tema de salud, pues, casi la mata. Pero entonces, ¿qué queda al final? Quedó una historia de fracaso o de éxito, podemos decirlo también, pero que tuvo un final o un final malo, porque es de admirar una empresa o una empresaria que a tan corta edad logró un imperio prácticamente. Pero entonces queda de enseñanza que también no solo hace falta tener un sucesor, no hace falta solamente tener un fundador con una visión estratégica, sino que también hace falta crear una estructura que Ujú. permita, si el día de mañana fallece, bueno, hay un tema ahí importante, yo se lo digo a todos los empresarios, y es inevitable. Hay tres condiciones para las cuales los empresarios pueden faltar a una empresa. Uno puede ser un tema de salud, por ejemplo, que me imposibilite ir a la empresa. Y ya no puedo seguir en la empresa por un tema de salud. Otro puede ser un accidente. Sí, salgo de mi casa y me pasa algo. Bueno, o el accidente que pasó hace poco sobre los próceres, es la evidencia de que tú estás esperando pasar con tu vehículo y de repente una rasta te puede pasar chocando y te ocasiona una lesión de una lesión y que te imposibilita también ir a la empresa. Y la tercera y la más predecible, porque ahí vamos todos, que es el deceso, la muerte. Eh, en cualquier momento nosotros podemos partir de este mundo y la empresa, ¿qué va a pasar cuando pasen esas tres condiciones? Una puede pasar antes que la otra, pero inevitablemente un día vamos a morir. Preparar también nuestra partida es responsabilidad de los fundadores de un equipo organizativo bien, eh, digamos, cimentado. Un buen sucesor va a permitir el éxito y la continuidad de la empresa. Eso es lo que debemos de hacer todas las empresas familiares. Pero nuevamente, Ujú. hay muchos ejemplos de muchas empresas, de muchos casos de malas prácticas o de desventajas que tienen las empresas familiares que las conocemos, pero no aplicamos temas correctivos. Un tema, por ejemplo, tabú, Verónica, que tal vez no lo hemos tocado, hablar del testamento. El testamento Ajá. probablemente sea Ajá. una herramienta legal que pueda ayudar a que las empresas familiares o los familiares puedan evitar, entre comillas, problemas legales y rompimiento de relaciones. Hay un ejemplo claro, ¿verdad? Un papá compra una casa, la paga, pero tiene tres hijos. Y el papá dice, o la mamá, cualquiera de los dos, o ambos, bueno, esta casa va a ser para nuestros tres hijos. Cuando mueren los papás, heredan, no necesariamente hay el testamento, pero supongamos que lo hay, pero entonces los tres son dueños, pero uno quiere vivir ahí, el otro quiere vender y el otro no quiere saber nada. Y entonces, ¿qué problema les dejó? ¿Les dejó una casa o les dejó un problema? Cuando esto Ujú. sucede, los testamentos logran evitar este tipo de inconvenientes. No podemos dejar por fuera que pueden existir rivalidades entre hermanos, pero el testamento, cuando ya el fundador ya no está en vida,
ya debería de dar pie a la voluntad expresa en ese documento de lo que se deja o se establece para los, en este caso, herederos. De tal manera que esa casa, que es la manzana de la discordia, en lugar de ser un beneficio, un problema es el que hereda. Y allí que los testamentos logran evitar eso. No el 100%, porque igual hay resentimiento y muchas cosas más, pero es importante en las empresas, y no solo en las empresas, en los hogares, hablar de este tema. Yo le pregunto a un abogado, mira, ¿cuántos testamentos haces tú en tus servicios profesionales? Haré de 100 servicios, 2 testamentos. Wow, Y el servicio que más utiliza, los divorcios. Increíble. Ha wow. cambiado pero hay que preguntarle al abogado, ¿verdad? Todas esos servicios, ¿verdad? Ujú. Esos Compra-venta. detalles. Pero Ajá. en el caso mío, me interesa saber el tema de los testamentos. No es una herramienta tan común, porque cuando usted platica del tema, yo que Sí, conozco es el que tema, es tabú, es cierto. hablo con mi papá y le digo, mamá, ¿ya tiene usted el testamento? Muerta me querés ver, me dijo mi mamá. Ay, no, Ya no volví a tocar el tema, porque es un tema no, tabú, claro que no. muy sensible. Es como hablar de la muerte. Nosotros no hablamos de la Sí, muerte. Es un tema, yo no estoy hablando de que uno naturalmente lo va a hablar, pero por ejemplo, ahí vamos con todas estas situaciones, los seguros, seguros de vida, seguros médicos, los servicios fúnebres, de que tiene que ver con el hecho de muerte. Literalmente hay quienes dicen no tengo dónde caerme muerto y hay quienes sí, ya se previeron y compran un espacio en un cementerio privado, pero nuevamente son temas que se hablan en familia. Pa, cuando tú fallezcas, ¿cómo te sí, hay gustaría? que perderles el miedo, pues, porque son situaciones que vamos a vivir y que ojalá aprendamos a abordar tranquilamente. Hace poco una persona me decía que habían lastimosamente desahuciado a alguien que ella conoce. Y le respondí, creo que de la manera que menos se esperó, y le digo, a ver, si nos ponemos en esa perspectiva, la verdad es que todos vivimos desahuciados, solo que unos saben un estimado de tiempo en el que va a suceder y los demás no. O sea, yo podría no amanecer mañana, pero pues no vivimos con esa presión psicoemocional. Sin embargo, pues tanto el tema de la muerte como el de la vida están íntimamente relacionados. El punto es cómo los vemos, cómo los abordamos. ¿Nos da terror, nos da pavor o qué? ¿O podemos verlo como algo natural y que va a suceder y prepararnos para ello? Sí, y ahí donde viene, Verónica, y perdón que le interrumpa, No, viene, diga, diga. viene que esto se habla, se planifica. No necesariamente Ujú. hablarlo a profundidad, pero al menos los temas más importantes se deben de dialogar, sobre todo cuando en una familia hay ciertos valores. Y digo valores porque, por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, yo quisiera que cuando muera, que me cremen, o yo quiero que me entierren en tal lugar. Es algo tan sencillo como cuando yo me entierre, cuando me muera, yo quiero que me den mariachi, qué sé yo. Em, pero esos son temas tabús dentro de una empresa familiar, pero en específico de una familia. ¿Qué tiene que ver la empresa con eso? Sí. Absolutamente nada, pero está vinculado porque está dentro del círculo de los 3 elementos que yo hablaba al inicio. Y ahí es donde viene que Ujú. me interesa abordar ese tema, porque ¿qué va a pasar? No solo pues, está bien el deseo de ir a enterrar a una persona, o de etcétera, 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 sino qué va a pasar con la empresa después. ¿Quién sigue al mando? Ya puse el ejemplo de la princesa, perdón, el rey Carlos de Inglaterra, que automáticamente toma posesión. Y en el caso de las empresas es igual o debería ser igual. De automáticamente el fundador se hace a un lado, bueno, o fallece, toma las riendas el sucesor. Pero también se puede hacer en vida.
Yo conozco una empresa que son 3 hermanos que rotan el ser el gerente general, 5 años. Interesante. Y está establecido bajo un protocolo en donde todos van a tener la oportunidad, por su edad, estaban diciendo que al menos 2 veces, al menos van a lograr en la vueltecita a los 5 años ser el director general o el presidente de la compañía. Pero eso es una madurez envidiable, cuando que en otras empresas Impresionante. y en El Que Salvador, hagan un libro, sí, que nos den bueno, clase a los demás. de Ajá. hecho, cuando habla de libros, yo conozco ya 3 empresarios. Hay uno que está haciendo ya su libro, está terminándolo. Ah, súper. Y cuando uno puede ver la vida de un empresario, que de los ojos que uno ve en una empresa exitosa, ¿no? ¿Qué pasó detrás? ¿Qué hay detrás de cada una de las empresas? ¿Qué historias, Ujú. buenas y malas? Usted no tiene Sí, idea sí. o nadie tiene ni idea de cómo lograron las empresas mantenerse. Estamos hablando de inclusive que en medio de la guerra, por ejemplo, o hay quienes en el tema de los terremotos. Me decía un empresario que para el terremoto del 86 surgió una empresa que a la fecha, gracias a ese evento trágico, conocemos ahora una empresa relacionada al tema ferretería. No puedo mencionar el nombre, ¿verdad? Ok. Pero Sí, sí. impresionante. Entonces, eh, Bueno, son de verdad muchísimos ejemplos. El tema es larguísimo. Creo que podría existir un podcast entero dedicado a las empresas familiares, pero pues queríamos ofrecerles a ustedes también un acercamiento al tema, pautas, ejemplos, como pues Henry nos lo ha compartido en este episodio. Y de verdad, Henry, gracias por tanto consejo y por pues darnos luz a todos los que también son parte de una empresa familiar. Eh, Hay mucho que hacer, hay mucho que aportar, pero pues aquí tenemos a uno de los expertos y pues nuevamente gracias por compartirnos de su experiencia, Henry. con todo gusto, Verónica, es un tema muy interesante y vuelvo a repetir, importante. Gracias por tomarlo en cuenta. Creo que se queda corto el tiempo. Se puede hablar muchísimo de este tema, pero espero que haya sido de mucha utilidad para quienes escuchen este podcast y que pues todos estamos vinculados de una manera u otra a relaciones familiares, empresariales y que les pueda servir lo poco que han escuchado en este audio. Así que muchísimas gracias, Verónica, y estamos a la orden para cualquier otra ocasión. Gracias, sí, seguramente lo volveremos a invitar. Y bueno, a todos ustedes, tanto en El Salvador como en el resto de países que nos escuchan, espero que hayan tomado nota y si no, los invito a que oigan nuevamente los consejos de Henry y pues hagan su listita de estos importantes consejos que él nos ha dado. Y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.